el más grande de los genios militares de Roma, divinizado a su muerte y con un voraz apetito sexual y don de seducción, por el que lo apodaban o decían de él que era el marido de todas las esposas de Roma y la esposa de todos los maridos romanos. Hoy vamos a hablar del genial Cayo Julio César. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C. en Roma, dentro de una familia patricia venida a menos y sin grandes bienes, perteneciente a la gens Julia. Su padre había sido un militar y senador, con el rango de pretor, y su madre, Aurelia, influyó decisivamente en la educación del joven, inculcándole valores como la rectitud, el honor o la tenacidad. Su padre murió cuando tenía 15 años, dejándolo como cabeza de familia. También era sobrino del 7 veces cónsul y tercer fundador de la patria, Cayo Mario, de quien ya hemos hablado monográficamente en este canal. César recibió la educación típica de la aristocracia romana, que incluía instrucción en griego, en latín, así como también retórica, historia y derecho. Desde joven mostró gran interés y talento en la oratoria, una habilidad que le sería muy útil en su carrera política, pero también en su carrera literaria como cronista militar. Desde pequeño vivió en el entorno de un ambiente marcial, de grandes hazañas bélicas como las protagonizadas por su tío político Cayo Mario. Ese parentesco con Cayo Mario hizo también que tomara partido por el bando popular, el bando del pueblo, posicionándose en la guerra civil entre los partidarios de Mario y en contra del dictador Sila y su partido de los senadores o los optimates. A los 16 años ya fue nombrado sacerdote de Júpiter a causa de la influencia del cónsul Cina, aliado de su tío Mario, que vio en el joven el potencial y le entregó incluso a su hija Cornelia en matrimonio. Es por ello que, muerto su tío Mario y derrotado su suegro Cinna tras la victoria de Sila, la situación en Roma para Julio César se presentaba muy peligrosa, ya que Sila ordenó la ejecución y proscripción de muchos partidarios de Mario, incluyendo a César. César decidió huir y se unió a las tropas de Marco Minucio Termo en Asia Menor, lo que marcó el comienzo de su carrera militar. Allí recibió el encargo en el año 80 a.C. de ir a Bitinia para obtener una flota del rey Nicomedes IV. Esta misión formaba parte de su formación política y militar. Parece que el rey quedó impresionado con la belleza y las dotes de César y mantuvieron una relación sexual, o eso al menos es lo que se rumoreaba en Roma, haciendo creer que César se prostituyó. En Roma no estaba mal visto la relación sexual activa entre hombres, pero era motivo de mofa el ser así, como parece que había sido César. Tras la derrota del rey Mitríades, César fue condecorado con la corona cívica, la más alta que se otorgaba en la República Romana. Acto seguido, con Sila ya fallecido, César regresó a Roma para desarrollar su carrera como abogado en el foro, donde dio muestra de su habilidad retórica y de sus dotes para convencer al pueblo. En el año 75 a.C., cuando contaba con 25 años, César viajó a Rodas para seguir formándose, ampliando su formación con el mejor orador de su tiempo, Apolonio Molón. Cuenta Suetonio que en el viaje Julio César fue capturado en el mar Egeo por unos piratas ilícitos. Los piratas pidieron un rescate de 20 talentos de plata, pero César le sugirió que pidieran 50,
porque estaban ante un hombre importante y esa cantidad le parecía una ofensa. Este hecho, que parece arrogante, es en realidad una magistral estrategia de César para seguir con vida y mejorar su trato. Durante su cautiverio de 38 días se convirtió en el jefe de los piratas, adoptando una actitud arrogante y dominadora, ¿no? Que parecía a él el jefe más que el cautivo. Además, les juró que una vez libre volvería para crucificarlos. Los piratas pues no le dieron importancia a aquella promesa, pero pocas semanas después de ser liberado tras el pago, César volvió con una pequeña flota, los capturó y los crucificó, con la clemencia, dijo, de estrangularlos antes de subirlos a la cruz. Julio César fue elegido cuestor en el año 69 a.C., a la edad de 30 años, como estipulaba el Cursus Honorum Romano, siendo este el primer peldaño en su carrera política. El cargo le fue asignado en la provincia de Hispania Ulterior, en donde pasó un año y quizá hizo algunas conquistas con el fin de obtener botín y saldar algunas de las muchas deudas. Allí, según cuenta una leyenda, en el templo de Hércules, en Gades, lloró ante el busto de Alejandro Magno porque al compararse con él se dio cuenta que no había conseguido nada a su edad y que Alejandro, a su edad, ya lo había logrado todo. Después parece que tuvo un sueño donde él superaría al propio Alejandro en gloria y decidió volverse a Roma dispuesto a hacer ese sueño realidad. Posteriormente sirvió como edil y pretor, destacándose en cada uno de estos roles por su habilidad para construirse una potente red clientelar o para ganarse el apoyo de las masas ofreciendo grandes espectáculos. Entre esa red de clientes hubo figuras claves como los cónsules Pompeyo y Craso. Mediante la alianza con estos dos daría el salto a la primera línea de la escena militar y política. En el año 60 a.C., con ellos dos, Pompeyo y Craso, el primero un laureado militar y el segundo el hombre más rico de Roma, realizó una famosa alianza conocida luego en la historia como el Triunvirato, con el fin de acaparar los máximos poderes para los tres repartírselos. Este pacto permitió a César asegurarse el consulado del año 59, lo que le otorgó un considerable poder y recursos económicos, sobre todo para saldar las cada vez más agobiantes deudas. A partir de ahí fue nombrado gobernador de la Galia, donde sus campañas militares le van a proporcionar una gran fortuna, pero también la fama y la lealtad de las regiones romanas. Entre los años 58 a.C. y 50, Julio César está embarcado en la conquista de las Galias, la actual Francia, expandiendo también los límites del Imperio Romano hasta el Atlántico y el Rin. Sus comentarios sobre la Guerra de las Galias no solo son una obra maestra de la literatura militar, sino que también los empleó como propaganda política ante el pueblo de Roma, ¿no? Los comentarios que hizo a esta guerra. Recuerda que tenemos varios vídeos monográficos narrando la conquista de las Galias contra los diferentes pueblos que la habitaban, por lo que te recomiendo que una vez que termines este vídeo, si quieres ampliar tu conocimiento, pues veas también esos fascinantes títulos. Julio César, con la conquista de las Galias, supera a su tío Cayo Mario, pero quiere ir aún más allá y va a empezar a tratar tímidamente de conquistar Britania. Las campañas en la Galia fueron atroces y se cuentan por cientos las tribus galas sometidas y en más de 1 millón el número de los muertos. No obstante, los senadores optimates romanos veían a César como un peligro y tramaban varios planes para juzgarlo
por todos los crímenes cometidos y el abuso de poder, en teoría crímenes y abuso de poder, ¿no? Esto cogió forma pues cuando se rompió el triunvirato por la muerte de Craso en el año 53 y cuando su hija Julia, que estaba casado con el otro triunviro, Pompeyo, falleció, desuniendo ahí los lazos familiares entre Pompeyo y César. Pompeyo entonces se decantó a partir de ese instante por el partido de los optimates, oponiéndose a los populares de Julio César. El Senado, apoyado por Pompeyo, exigió que César renunciara a su mando militar y regresara a Roma como un ciudadano particular para volver a presentar su candidatura al Senado. Pero César temía ser procesado si lo hacía, porque al despojarse de sus cargos perdía la inmunidad y trató de hacerlo por un representante, por un emisario, pero el Senado sacó una ley para prohibirlo. Así, César, que se había ganado la lealtad de las legiones y sabía que si volvía a Roma como un simple civil iba a ser condenado, no tuvo más remedio que prepararse para la guerra. El inicio de la contienda se fecha cuando decidió cruzar el famoso río Rubicón a la entrada de Italia, sin licenciar allí a su ejército, lo que significaba una declaración de guerra. Ahí es cuando pronunció su famosa frase alea iacta est, es decir, la suerte está echada. El Senado y Pompeyo, que no podían detener el avance de César hacia Roma, se retiraron hacia Grecia para preparar un ejército más poderoso. La guerra duró hasta el año 45 y hubo múltiples escenarios desde Grecia e Iliria hasta Túnez o la actual España, ¿no? La Hispania romana. El enfrentamiento decisivo entre César y Pompeyo tuvo lugar en la batalla de Farsalia. César, con un ejército más pequeño, pero mejor entrenado y liderado, derrotó a las fuerzas de Pompeyo, que huyó hacia Egipto, donde fue asesinado por Ptolomeo XIII, quien buscaba el apoyo de César para derrotar en la guerra interna a su hermana Cleopatra. Cuando César llegó a Egipto, los hombres de Ptolomeo le entregaron la cabeza embalsamada y el anillo de Pompeyo. En una maniobra de astucia, César lloró y lamentó el crimen, no porque quisiese a Pompeyo, sino porque con estos lamentos le hacía ver a Ptolomeo que aquello no era ningún favor, aunque lo fuera. César finalmente se decantó en la guerra por Cleopatra y la apoyó contra su hermano Ptolomeo. Muerto Pompeyo, sus hijos Neo y Sexto Pompeyo, junto al bando de los optimates, siguieron la guerra civil contra César. En la batalla de Munda, el 17 de marzo del 45 a.C. en la región de Hispania, en la Bética, se libró la batalla final de la guerra civil. En esta batalla, César casi pierde la guerra y su propia vida, teniendo que empuñar la espada y luchar cuerpo a cuerpo junto a sus hombres para levantarles la moral. La batalla de Munda fue decisiva y puso fin a la guerra civil que había comenzado en el 49 a.C., con el cruce del Rubicón por parte de César. ¿No? Cruzar el Rubicón había sido la declaración de la guerra. Con la victoria en Munda, César eliminó la resistencia organizada de los pompeyanos y consolidó su poder, lo que eventualmente llevó al fin de la República Romana y al inicio del Imperio bajo el gobierno de su sucesor, Octavio Augusto. César ahora volvía a Roma victorioso para poder llevar a cabo sus ideas de gobierno para crear una gran Roma. Lo primero que hizo fue implementar reformas para estabilizar y centralizar el poder. Para ello, expandió el Senado de 600 hombres a 900 senadores. ¿Por qué? Porque incluía ahí a muchos de sus partidarios y provincianos para disminuir el poder de la vieja aristocracia y se ganaba su confianza y estos pues iban a decir lo que César les dijera, pues le debían a él el cargo de senador. También fomentó su imagen de clemente y piadoso, perdonándole la vida a muchos de los antiguos partidarios de Pompeyo.
Con el apoyo de un Senado totalmente favorable, pues se hizo nombrar dictador perpetuo, porque no sabía bien qué cargo darse, ¿no? En el año que pudo gobernar, redujo las deudas, reguló el suministro de grano y distribuyó tierras a los veteranos, con el fin pues, de aumentar aún más su apoyo militar, su apoyo del ejército. También emprendió un ambicioso programa de construcción pública y creó el calendario juliano, que se mantuvo pues, en uso durante siglos y que luego pues, se retocó un poco. César quería también quitar la mancha en el honor romano que había supuesto la derrota de Craso contra los partos y planificó seguir ampliando los territorios derrotando a este aguerrido pueblo. Quería hacer la guerra contra ellos, pero no pudo llevarlo a cabo porque sus detractores lo impidieron. Así, en los idus de marzo del año 44 a.C., temiendo que César se convirtiera en el monarca, en el rey, que tanto pavor daba al Senado romano desde los tiempos de Tarquinio el Soberbio, un grupo de senadores, autodenominados los liberadores, conspiraron para asesinar a Julio César. Entre los conspiradores estaban Casio y Bruto, este último un antiguo aliado y posiblemente hijo bastardo de César. El mismo día de su muerte, su esposa Calpurnia tuvo un sueño en el que veía a César asesinado y le suplicó que no fuera al Senado, pero César, convencido por Bruto, decidió ir. Camino del Senado, que por aquellos días estaba en el teatro de Pompeyo, al estar la curia Otilia en obras, un vidente llamado Espurina le advirtió que tuviera mucho cuidado con los idus de Marte. Cuando César llegó, los senadores se prepararon para recibir la señal del ataque. Tilio Cimber se acercó primero con el pretexto de presentar una petición. Aprovechando la proximidad, agarró la toga de César, señal para que los demás senadores atacaran. En total, recibió más de 23 puñaladas, en un ataque de más de 60 conspiradores. Mientras expiraba su último aliento, parece que al ver a Bruto y que Bruto se aproximaba a apuñalarlo, César pronunció su famosa frase: «Tú también, Bruto, hijo mío». César cayó muerto al pie de la estatua de Pompeyo, el general al que había vencido en la guerra civil. Paradojas del destino. ¿A quién dejaba ahora César como heredero si no tenía hijos legítimos? La vida amorosa de Julio César fue bastante ajetreada, ya que además de casarse 3 veces con fines políticos, algo pues muy normal en la época, César tuvo decenas de relaciones amorosas y sexuales, tanto con hombres como con mujeres. Su única hija, como ya vimos, su única hija legítima, Julia, había muerto en el parto y Bruto, quien parecía hijo bastardo, se encontraba entre los conspiradores. No podía ser el heredero. Otra alternativa a la herencia era Cesarión, hijo que tuvo con Cleopatra, pero se hallaba muy lejos de Roma. Al abrirse el testamento de César, este dejaba como heredero a su sobrino nieto Octavio o Octaviano. La muerte de César no restauró la república como esperaban los conspiradores. En cambio, desató una nueva guerra civil entre los cesaristas, sus partidarios, y los republicanos. Octavio, Marco Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato para vengar la muerte de César y derrotar a sus asesinos. Con la llegada al poder de Octavio, Julio César fue convertido en Dios y su imagen quedó ligada para siempre a la grandeza de Roma, a la grandeza del Imperio Romano. Octavio consiguió ampliar el legado de César y consiguió políticamente
lo que César había soñado y lo que César habría querido para él. Pero esto ya es parte de otra historia, la historia de Fabio Augusto, que puedes encontrar también en el canal. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.